las tareas de la casa han sido el detonante de la mayor discusión que se ha vivido en Gran Hermano Dúo hasta la fecha. Y los protagonistas no han sido otros que Ilenia Padilla y Kiko Rivera. Dos viejos conocidos que, pese a llevarse bien la mayor parte del tiempo, también han tenido sus más y sus menos durante las semanas que llevan conviviendo en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Todo comenzó cuando la de Benidorm anunció que ella no iba a hacer su tarea porque veía que otros compañeros no la hacían. «Como nos pongamos todos así, chicos», dijo el cantante IDJ tras la declaración de intenciones de Padilla. Sin embargo, lejos de templar los ánimos, provocó más quejas por parte de Ilenia y especialmente mal se tomó la que tenía que ver con su obligación doméstica, ya que la alicantina comentó que a veces no se hace la comida. Rivera, encargado de la cocina, se ofendió, ya que los días que no se ha cocinado era porque había restos de otros días y ahí dio comienzo el conflicto. «Vale, yo me hago la comida todos los días», sentenció Ilenia, visiblemente mosqueada. «A partir de ahora, cada vez que cocine yo, te vas a hacer la comida tú», replicó el hijo de Isabel Pantoja mientras que la exparticipante de Gandía Sore susurraba que Kiko es el que más come de aquí. Al tiempo que Padilla dejaba la cocina porque no voy a discutir, pasó, Fortu trató de salir en defensa de su amiga, alegando que tanto ella como Raquel no pueden comer ciertas cosas, ya que una es celíaca y la otra tiene la enfermedad de Crohn-. Y Kiko respondió diciendo que él es el primero que le dice que se coma toda la pechuga de pollo. Pero me ha dicho en mi cara que yo no hago mi tarea. Pero las cosas se pusieron mucho más feas con la siguiente comida, cuando Kiko le echó en cara a Ilenia que, a pesar de asegurar que no iba a hacerlo, le estaba haciendo la comida. «No, no, tú te haces para ti solo, las buenas bandejas de carne». «No me hagas hablar, tío», contestó la celebrity, desperdiciando y de todo. «Aquí eres la única persona que tiene filetes de pollo, que nadie tiene», dijo el hijo de Paquirri, devolviéndole el golpe. «Eres el que más comida come. Desperdicias un montón de comida. No. Por una bandejita. Te lo digo a la carita, que desperdicias comida», afirmó Ilenia mientras Kiko le decía hasta luego, repetidas veces, provocando que Padilla le dijese hasta nunca, comilón. «Prefiero ser comilón a lo que eres tú, ¿vale? Que eres la que cambia de opinión más de la casa, ahora te quiero, ahora no te quiero. Me encanta ser comilón». «Vete a cagar al campo», respondió el DJ al tiempo que Ilenia le decía que hay que tener un poco de respeto. «Te haces bandejas de carne para ti solo, sin escucharse ninguno de los dos. Yo hasta ahora no le he faltado el respeto a nadie y tú se lo faltas a mucha gente que hay aquí», avisó el DJ, pero su compañera le contestó afirmando que comértelo todo y desperdiciar la comida también es faltar el respeto. «Que lo hacías en el otro y también lo estás haciendo en este. En el otro Gran Hermano era igual. Nos dejaba a todos sin comer», añadió Padilla en alusión a la anterior vez que convivieron en esa misma casa, durante @GHVIP3 Por su parte, Rivera la acusó de no fregar, ella a él de mentiroso y sin argumentos. «Hay que racionar la comida, porque si no este tío se come una bandeja de carne cada noche. Se hace una bandeja de carne cada noche. Por supuesto que hay que repartirla. Es de locos, tío», repetía Ilenia, cada vez más indignada, mientras Kiko se reía a la vez que, precisamente, comía. «Pues yo por lo menos no voy bebiéndome el vino de cocinar», soltó el concursante, dando inicio a un duro cruce de acusaciones y metiéndose en un terreno muy pantanoso tratándose de Ilenia. «Tu colega también se lo bebe, ¿a él no le dices nada? Ah. Que sí, que sí. Quien tampoco tardó en estallar. Incoherencia Rivera», dijo la joven de 30 años. Sin embargo,
Kiko escuchó mal y pensó que estaba haciendo una de esas tantas referencias a su apellido que tanto le molestan. Claro que sí, Kiko Rivera. ¿Algún problema?, planteó el cantante y cuando su compañera le dijo que pocos, él le respondió que muchos, provocando que Padilla le soltase la puya que terminó de dinamitar el conflicto. Irene sale en defensa de su marido: por ahí no, eso es de rastrera y provocadora. Que te comas la comida de todos es mi problema y tú también tienes muchos problemas, lo que pasa es que yo no los cuento para dar pena. Sentenció Ilenia en relación a la adicción a las drogas que Kiko Rivera confesó haber sufrido, al inicio del reality. Fue entonces cuando Irene no pudo aguantar más y salió en defensa de su marido: por ahí no, Ilenia. Palabras que repetía el hermano de Chabelita, que se levantó de la mesa y tiró con fuerza el plato de su comida contra el suelo. Mira qué violento y qué ridículo es, afirmó Ilenia mientras sus compañeras se la llevaban de la cocina y Rosales gritaba: por ahí no. Por ahí no. Porque tú provocas. Eres una provocadora. Provocadora. Mientras Padilla se iba diciendo que ella no había provocado nada, Irene estaba cada vez más alterada: lo que has hecho es de rastrera. Y ahora voy a hablar yo porque los únicos filetes de pollo que se han comprado son para ti. Cada vez que Kiko ha hecho carne, tú has comido. ¿Quién le acompaña en la comida? Tú. Nadie más. Rosales se derrumba tras las acusaciones de Ilenia a Kiko. Tras la discusión, la casa se polarizó entre los que se fueron a calmar a Ilenia y los que se quedaron apoyando al matrimonio. Ya que Irene se vino abajo tras intervenir en la pelea y se desahogó con sus compañeros sobre lo que le parecían los ataques de la de Benidorm y lo que han pasado por ese problema. Echándole en cara a una persona que ha pasado una enfermedad muy mala. Que eso me lo he tragado yo, con 2 niñas y 0 euros, ¿vale? Confesó Rosales, entre lágrimas. Y apostar 100% para que él pudiese estar al 100%. Eso no, añadía la sevillana, sin consuelo. Y eso no. Yo no tengo la necesidad de convivir con una persona que me echa en cara eso, que me he llevado muchos años poniendo copas detrás de una barra para ganar 6 y 7 euros la hora. Pero vivir dignamente y con salud y ya está, y con mi familia. Yo no he entrado aquí ni para coger más fama, ni para llevarme un maletín para que digan la ganadora de, no. Lo hacemos por nuestras hijas, para empezar de cero y que lo que empecemos a cobrar sea para vivir.